Tardes, qué buenos días, Carmen Enite. Este es el toma y dame, son las controversias. Esas controversias que pasan de lo deportivo y cruzan el ambiente de política, la política pública. Estoy con Rodrigo Terogoico. Rodrigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen Enit. La controversia es abucheo en la cartelera de Sanders Sayas. Primero, tú estabas allí. ¿Hubo abucheo o no hubo abucheo? Hubo abucheo. Tan pronto empezaron a cantar el himno de Estados Unidos, a interpretarlo, fue después de la borinqueña. Hubo abucheo. Yo no diría que todo el mundo, había más de 14,000 personas allí, pero hubo ¿Ok? un Pero abucheo claro. sonoro. Fue sonoro. Fue duro. Bueno, y el cuestionamiento o realmente los comentarios cuando este video se va viral es precisamente eso que algunos dicen y establecen, que no se debe mezclar la política con el deporte. Y yo voy a hacer una aclaración y una distinción. No estamos hablando de política partidista. Estamos hablando de lo que es político, de lo que es en términos bien amplios, lo que usted es como persona, las normas que tiene una sociedad, las normas que, si vamos a ir al aspecto de gobernabilidad, tiene que establecer en una democracia el sistema de gobierno para que pueda haber una convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Pero el elemento político que yo le veo al abucheo, y tú me dirás que has participado de muchos eventos deportivos, sobre todo de carteleras de boxeo. En el momento en que estamos, Estados Unidos está sobreviviendo esa nación en términos de su ciudadanía a uno de los momentos más violentos desde el Estado. Y yo creo que ahí es donde está el abucheo. Sanders no solamente es puertorriqueño, Sanders es una persona que, aún teniendo la ciudadanía americana por razón de todo lo que sabemos políticamente, colonia de Estados Unidos, que es Puerto Rico, puede sufrir, y su gente sufre, y los puertorriqueños están sufriendo el racismo rampante en Estados Unidos hoy. ¿Te parece que el abucheo va a eso o a qué más? El abucheo a mí me parece que va exclusivamente a eso. Es- Me parece que hay que poner todo en contexto Ujú. y las expresiones, sean individuales o multitudinarias, como pasó el pasado sábado, son porque hay algo ocurriendo en específico. No me parece que sea un abucheo en contra de una persona o contra el himno o el intérprete del himno, Ujú, ni un país, claro. sino al gobierno, a lo que se está viviendo en términos de violencia, el asesinato de René Good y de Alec Pretty en Minneapolis, que ha trascendido la nación en términos mediáticos y se Bueno, ve, todos los días se ve. yo creo que ha trascendido el mundo. Yo creo que lo Claro. que está ocurriendo en Estados Unidos puede ocurrir en cualquier otro país del mundo y es igualmente noticioso. Pero el hecho de que sea Estados Unidos, que hacen una garantía casi absoluta de solamente mencionar Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, que allí no ocurre lo que pasa en unas repúblicas bananeras, como le llaman ellos, a las repúblicas latinoamericanas o a otros países soberanos, pues pensaríamos que lo que ha trascendido precisamente es exactamente por estarse viviendo lo que no se supone que se viva en la primera democracia del mundo. Pero yo quiero que tú nos digas, en términos de la controversia, lo más que te llamó la atención en el momento en que tú colocas el video, se va viral, los comentarios que se traen. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención, que discutíamos desde el pasado domingo, esos comentarios que se trajeron allí? Voy a poner algunos de ellos, Okey. porque a mí lo que me llama la atención es como inmediatamente se torna en una discusión, tal vez partido político, Ujú. político partidista, debo decir, eh, se torna en algo como por cómo no le muerdas la mano el que te da de comer. Ujú. Y aunque eso fuese verdad, el derecho a protesta
o a expresarse en contra o a favor está garantizada en la Constitución. Y por ejemplo, aquí tenemos un comentario. Para el PUA no abucheaban. Le contestaron, el PUA es un derecho. Bueno, nosotros estamos... exacto. Y en ese contexto yo creo que hay algo bien importante que hay que establecer. Fíjate cómo James Omar Alejandro versus lo que le contesta Kenneth Cardona Bravo. Es una aseveración que parecería que sale del gaznate del Partido Nuevo Progresista. Del gaznate de una persona que cree que Puerto Rico se debe rendir a los pies de una nación como Estados Unidos, que de hecho es obviar lo que es la relación violenta entre un imperio y una colonia. Pero inmediatamente mencionan todo aquello que supone que supuestamente ese al que están abuchando, tú le debes tanto. Y a mí me parece que ahí hay que contestarle sobre todo lo que estableció claramente la persona que le contesta, Kenneth. No solamente es un derecho, que los puertorriqueños no los hemos sufrido ganando precisamente a partir de la violencia que ejerce ese Estado contra nosotros. Y es un comentario, vuelvo y repito, para mí, desde esa visceralidad que da el ser de un partido político que lo que quiere es plegarse al otro, que quiere ser parte del Estado que está oprimiendo, que nos ha oprimido siempre, que en este momento está oprimiendo incluso a los de ellos, a los nacidos allí, a los que son originarios, incluidos desde que lo hacen con los indígenas, porque hemos sabido también cómo tratan a su gente. Así que yo creo que nace de ahí y que sea tan problemático insistir en que hay que, como tú decías en principio, no se muerde la mano del que te da de comer. Lo que pasa es que a mí no me dan de comer los gringos. Exactamente. Exactamente. Y esa discusión no se está dando fuera de intercambios que vemos en redes sociales, sino que vemos que siguen con unos puntos de discusión, o como tú mencionas, talking points. No abuchean cuando le dan chavo. Los fondos federales los resuelve todo, cuando sabemos que está lejos de la realidad. Y continúan con hacer todo como una pelea político-partidista. Mira, Carmenita, aquí hay otro comentario. Claro. ¿Qué se puede esperar de los independentistas, perdón? Inmediatamente, o sea, partido siempre es político partidista. Exacto. Y siempre es este puertorriqueño que cree en la estadidad, que quiere ningunear a aquel otro puertorriqueño que cree en la independencia, pero lo más terrible es la ignorancia del comentario. Porque si supieras realmente lo que es la independencia y la soberanía de un país, si supieras lo que es la construcción política desde otros productos políticos que no sean el capitalismo, te das cuenta que lo que ha vivido la República Estadounidense precisamente es de una base progresista. Eso es el seguro social, esos son los derechos de los trabajadores. Pero ahí le tengo una mejor al que habló del PUA. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, en la colonia, son más, vamos a decir, fundamentales, son mejores derechos que los que tienen los estadounidenses. Ahí están las horas de trabajo. Claro, tengo que hacer una salvedad. Antes de la reforma de la administración precisamente del Partido Nuevo Progresista. O sea que es ignorancia, es querer comentar desde el partido político, desde los talking points, sin darle la posibilidad que la controversia tenga altura en sentido de la discusión misma. Hay una contestación interesante a eso del comentario de los independentistas, porque el MSC le dice, ¿qué disparate es ese? Disparate es ese. En Estados Unidos están protestando, son independentistas. Increíble. Exacto. La mentalidad del colonizado.
Esa es la contestación que le dan a Claro. Noel Sánchez. Y esa es la controversia. Vamos a sentarnos a conversar, vamos a sentarnos a discutir lo que en efecto yo puedo estar de acuerdo contigo o que no. Pero cuando se discute, por favor, no discutamos desde el libreto y el panfleto, que lo mismo te puede dar la derecha, te lo puede dar la izquierda. Claro. Vamos a discutirlo con conocimiento, con capacidad de pensamiento crítico, de distinguir, de poder establecer cuáles son los elementos que son reales, que son ciertos, fehacientes, y cuáles son fake news. Y de los fake news estamos llenos. Pero tú tienes a Gil Rivera, y yo quiero que tú pongas a Gil Rivera, porque ese comentario fue increíble. No lo podían ni creer que estuviera hablando de la ciudadanía americana y que tienen cupones. O sea, Rodrigo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale mínimamente la entrada a una cartelera? En una cartelera como la del sábado pasado, Ajá. fluctuaban entre los 30 y los $150. Quizás más caras las que estaban más cerca del ring. Yo lamento decirte, Gil Rivera, que las personas que fueron allí a esa cartelera y cogen cupones de alimentos no necesariamente tienen la capacidad para llegar allí, porque quien coge cupones de alimentos tiene una necesidad de precisamente que el Estado le dé para los alimentos porque no le alcanza el dinero. Y por otro lado, el asunto de la ciudadanía americana, yo me imagino que es que Gil se siente más ciudadano estadounidense que lo que es la ciudadanía puertorriqueña, aun cuando políticamente no las niega la relación política con Estados Unidos. La colonia obviamente niega esa ciudadanía. Y volvemos al mismo libreto, volvemos al mismo planteamiento. ¿Cómo es posible que no puedan pensar desde la profundidad? Y la controversia es precisamente, y yo lo voy a llevar hasta allá, hasta el 1936 y la Alemania nazi. Aquellas Olimpiadas se dieron precisamente cuando la Alemania nazi estaba en todo su apogeo. Estaba iniciando lo que sabemos que era la persecución contra los judíos. Y utilizaron el esfuerzo de las Olimpiadas, un evento deportivo, el partido nazi, Adolfo Hitler, para tratar de impresionar y establecer que ellos eran, además de impresionar políticamente después que militarmente después de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, para extender lo que ellos llamaron la supremacía de los alemanes. Que mucho se parece esto a lo que estamos viviendo hoy. Que quieren negar que en un evento deportivo no se traiga precisamente que lo que está haciendo Estados Unidos con los estadounidenses y todo el que no sea hombre blanco es precisamente perseguirlo. A mí me parece que no se puede desvincular los atletas, los oficiales, los entrenadores de sus circunstancias sociales. Siguen siendo ciudadanos que se afectan directamente por lo que ocurre a su alrededor, en su entorno y en sus comunidades. Mientras nosotros hablamos, mientras pasa lo que está ocurriendo en Minneapolis, hay atletas de todos los niveles practicando, hasta los que son olímpicos, y son afectados directamente por lo que ocurre allí. No se puede sacar al atleta de sus circunstancias. Y hay varios ejemplos, Carmen Enid, donde los escenarios deportivos han sido escenarios importantes, y ya llevamos 16 minutos, pero quiero dejar esto claro, escenarios importantes e idóneos para expresarse o expresar lo que sea necesario, en ese momento. En el caso de Puerto Rico, en 1935, un año antes de Berlín que tú mencionas, Manuel Luciano
en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, la segunda participación de Puerto Rico en estos Juegos, sacó la monoestrellada. Y eso violó protocolo y violó las órdenes. Pero él dio una declaración de identidad nacional en ese momento y utilizó ese escenario. Años después, en el 1979, el caso de Chayan Basayo. Está compitiendo por Estados Unidos por circunstancias que él no quería. No pudo competir por Puerto Rico. Ganó la medalla de oro en natación. Y él sacó su bandera de Puerto Rico. Y todo el estadio del Escambrón cantó la borinqueña por encima del Star Spangled Banner. El contexto también distinto al de Manuel Luciano, pero utilizando ese escenario para expresar su identidad nacional a través de ese evento. Y alguna imagen que las generaciones más jóvenes conocen, claro, es la de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, al hacer así con la camisa, le está dejando saber a los Estados Unidos específicamente que no somos iguales. Este es mi equipo de Puerto Rico y ese es tu equipo y yo, claro, te acabo de ganar. Y todas son expresiones que no necesariamente están vinculadas al deporte, pero son expresiones de identidad. Esos son los contextos. En el caso del abucheo, el contexto es que hay un disgusto. La popularidad de esa administración está baja, muy baja. Y la expresión está ahí. Y ese es el contexto. Claro, yo voy a diferir del asunto de lo deportivo no es político. Lo deportivo es político en tanto y en cuanto precisamente se presenta como una actividad que la forman las personas, los seres humanos, los ciudadanos de un país. Y todos ciudadanos, todo lo que hace un ciudadano es político. Lo que no es fanático, es el fanatismo que ciega. Lo que no es la incapacidad de escuchar al otro y definitivamente la incapacidad de poder producir lo que exactamente ha producido la historia con todas sus verdades y con todas sus posibilidades de que la interpretación sea distinta. Así las cosas, yo creo que nos fuimos. Son 20 minutos. Antes de irnos, quiero decir, antes de que tú te despidas, este fue el Toma y Dame. Esta es la primera vez que hacemos este programa. Siempre va a durar 20 minutos. Una controversia alrededor del deporte, en este caso. Una controversia que influya al deporte, que también la podamos traer. Así que no tiene día ni hora en la programación. Actívese, suscríbase a Bonita Radio en todas sus plataformas, sobre todo en YouTube. Éxito, Rodrigo, ahí te dejo. Amigos y amigas, Carmen, gracias por estar conmigo. El Toma y Dame, primera edición, todo un éxito. Gracias a todos los que estuvieron ahí, comentaron, muchos comentarios. Vamos a estar revisándolos y contestando, así que seguimos para adelante. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Pendientes a Bonita Radio y toda nuestra programación. Nos vemos. Nos vemos.